instalador que lo vamos a ver. Entonces nosotros, para poder instalar este Docker, tenemos que irnos a la página del Docker, irnos a instalar aquí en el manual. Si es que nos vamos al Docker Hub, nos descargaríamos el Docker de esto para Windows. En este caso, vamos a hacer la simulación en un cliente de Windows. Entonces, esta herramienta nosotros nos descargamos. En mi caso, como yo ya me descargué, les debe aparecer una ventana así de esta manera. Entonces, y aquí tenemos básicamente ciertas categorías que son contenedores, imágenes, volúmenes, que eso ya lo vamos a ir viendo cómo nos descargamos nosotros nuestra imagen. Entonces, al inicio, cuando nos pide por primera vez la instalación, nos va a aparecer una ventana de este tipo, en donde nos pide configurar el, el inicio del acceso en el escritorio y también lo que es esta característica que sería para la virtualización, que es el WSLL o el Hyper-V. Una vez instalado el Docker Desktop, entonces, como les mostré aquí, puede ocurrir dos escenarios, que directamente nos muestre la pantalla sin ninguna advertencia o en este caso, esta advertencia en la que nos dice que ha habido una actualización del Docker y requiere una nueva actualización. Entonces nosotros simplemente seguimos esta actualización y descargamos la actualización del software, que en este caso es el WSLL, que es una actualización para el kernel de Linux, para que funcione el Docker en la máquina. Entonces les va a aparecer esta ventanita y esta actualización en la que simplemente se da clic derecho, clic siguiente y se finaliza la actualización del sistema. Una vez que ya nosotros tenemos eh, esta actualización, se nos va a mostrar la ventana para iniciar credenciales. En este caso, no es necesario ingresar las credenciales porque lo vamos a hacer directamente mediante una consola para descargarnos las imágenes y el API local. Entonces, en mi caso, como ven aquí, tengo la opción de inicializar sesión, pero no es necesario para la instalación del Docker. Esto solamente, como les digo, es para subir nuevas imágenes al repositorio de Docker. Entonces, aquí en el manual igual hay cierta información con respecto a eso, cómo se hace la generación de imágenes y la subida al repositorio, pero esto, como les digo, lo haría el departamento de sistemas o la persona encargada de subir y actualizar las imágenes, en este caso del API local. Ok. Para lo que es los implementadores simplemente lo que van a hacer es poder instalarse y bajarse la última versión del Docker y de la imagen del API local. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. No, parece que tenían por ahí una pregunta. No. Ya. Entonces, como les decía, como prerequisitos tenemos que lo siguiente, tener instalado y configurado el Docker Desktop y tener un archivo de Docker Compose que se va a instalar. ¿Qué es este archivo de Docker Compose? Es donde se indica qué servicios nomás se van a instalar en la máquina del cliente. Nosotros podemos instalar los servicios de, del SEG, que es el tema del, del logueo de los errores y de las advertencias que tenemos. También podemos instalar lo que es el Redis, que es el tema de caché. Instalar también
el API local. Entonces, todos esos archivos nosotros los vamos a subir a un FTP y ustedes podrán descargarse de acuerdo a la necesidad de cada cliente. Por ejemplo, tenemos estos tres esquemas. Si un cliente quiere el esquema completo, que sería el SEG, la caché y el API client local, entonces ustedes utilizarían el esquema 1. El esquema 2 tendríamos el SQL Browser, que ya van a ver qué es un navegador donde se puede ver la configuración de los secuenciales por medio en la base de datos local del cliente, la caché, que sería el Redis, y el API client local. O un esquema 3 que puede ser solamente el API local y el SQL Browser. Esto, como digo, dependiendo de cada necesidad del cliente. El cliente puede decir que queremos todas las configuraciones necesarias, dependiendo de la máquina también, porque le puede consumir bastantes recursos. Entonces, de acuerdo a esto, se seleccionará el esquema y el archivo Docker Compose es este de aquí, que lo vamos a ver. Ese va a estar subido en el repositorio. Aquí tenemos el Docker Compose que tiene todos los servicios a instalar. Entonces aquí tenemos varias secciones donde se configura estos servicios. Tenemos la versión, el nombre, en este caso es del API client local, y los servicios que van a ser instalados en la máquina. Entonces, como ven, aquí tenemos todos estos servicios. SQL Browser, que es el navegador para poder ver la base de datos local. El SEG, la caché y el API client local. Cada uno tiene sus configuraciones propias, como el volumen, la red interna que va a utilizar. Esto es transparente para la instalación, es decir, nosotros no tendríamos que cambiar esto eh, en el proceso de instalación. Eh, cada uno tiene estos apartados como la imagen, los puertos que va a utilizar, la red interna, igual el API client local, tiene la imagen de dónde se va a descargar. Aquí miren, la imagen está el SATCOM SA/API client y la versión 1.4. Esto se refiere a que va a descargar esta versión del repositorio del Docker Hub que vimos anteriormente, que está en internet, y se especifica aquí la versión. En este caso, la última versión subida es la 1.4. ¿Y en qué puerto va a correr? En el puerto 8082. La red va a estar dentro del 172.20.1.2, que sería la red interna que se configura para esta configuración. Y aquí tenemos un tema de volúmenes donde se va a almacenar dentro de la carpeta C MySatcon API Client local. Entonces, una vez que nosotros ya vemos este archivo Docker que vamos a instalar todos estos servicios, definimos, entonces nosotros lo que hacemos es copiar este archivo en una ruta específica del sistema. En este caso, lo recomendable es que se instale dentro de MySatcom API Client local. Y aquí vamos a ver el Docker Compose. Debería estar solamente este archivo. Aquí está el Docker Compose dentro de esa ruta. ¿Y cómo se instala? Nosotros abrimos un CMD y nos dirigimos a la ruta donde está ese archivo Docker Compose. Entonces aquí sí podemos ver, tenemos solamente el Docker Compose. Y para poder instalarlo, simplemente es un comando que sería el Docker Compose add-d. ¿Qué es lo que hace este comando? Se baja las imágenes del repositorio del Docker Hub, instala los servicios en el ambiente local y de una vez los inicia. Esas tres cosas hacen al mismo tiempo. Se descarga, instala y inicia los servicios. Entonces, vamos a proceder a instalar.
Si ven aquí, yo en el Docker, en la herramienta, en el Docker Desktop, no tengo nada descargado, ¿no? En contenedores no tengo nada, en imágenes nada. Y después que me descargue, vamos a ver aquí cómo ya se despliega aquí las imágenes descargadas y el contenedor creado. ¿Ya? Esta es una herramienta que nos va a servir para poder ver lo que de manera gráfica poder apreciar nuestros servicios en la máquina local. Lo pudiéramos hacer simplemente con comandos, pero como les digo, el Docker Desktop nos ayuda de manera gráfica a poder ver nuestros servicios. Entonces vamos a ejecutar el comando y va a proceder a hacer la descarga, tanto de la caché, del SQL y del API Client local. Entonces se descarga todo lo necesario para poder desplegar estos servicios en la máquina local. Esto va a tomar un poco de tiempo la primera vez, ya que se va a internet a descargar al repositorio las imágenes. Este proceso de descarga que tú lo estás haciendo, ¿lo puedo hacer ponte yo en mi computadora y luego copiar estos archivos al equipo del cliente o lo tengo que hacer directamente en el equipo del cliente? Directamente en el equipo del cliente. Es Ok. recomendable. Ajá. Sí, porque te virtualiza ya el, el entorno, todo el entorno, estos comandos. Tú no, si es que solamente cogieras y copiaras, va a estar simplemente en la máquina, pero no te va a virtualizar, a crear el Oh, contenedor. ay, Entonces, ok. todo esto lo que se hace es te crea el contenedor, te descarga y de una vez te inicializa los servicios. Chévere, chévere, chévere. O sea que no hay opción, sí o sí hay que mandarlo por acá mismo, ¿no? Por el comando. Sí, con el comando es lo Mm, mejor. ya. Entonces, veamos si es que ya nos ha Esta descargado. API local lo que va a hacer es autorizar ya el comprobante directamente ahí en sitio, ¿no es cierto? Para ya después mandarlo a MySatcom. ¿Cuál es el objetivo de utilizar esta API local? Sí, lo autoriza directamente en sitio y después hay un proceso por detrás que lo envía hacia MySatco, pero el comprobante ya queda firmado localmente en la máquina del cliente. Ok. Así es. Ujú. ¿Y este mismo API client local es el que lo manda a MySatcom o hay que instalar algo adicional después de esto? No, como en las configuraciones de la API se especifica, esta se conecta con el API Client, con el API Client que nosotros ya tenemos. Entonces, simplemente configurando eso, ya se encarga automáticamente de enviar eso. A MySatcom, ok. Sí, ya le vamos a ver dónde se configura todos esos parámetros en la API. El API local es como, digamos, se basa en el API client, ¿ya? Sino que está localmente y no está en Internet. Está localmente y esa se comunica con el API client. Esa sería la forma de interactuar. Listo, entonces, como vemos, se descargó. Entonces, nosotros vamos a la herramienta del Docker Desktop y vamos a ver aquí el, en la sección de contenedores, vamos a ver lo siguiente. Este sería mi contenedor principal que se llama API Client Local. Como ven, el estatus está corriendo 4 de 4, es decir, los 4 servicios, se refiere a esto. Aquí podemos detener, podemos ver varias acciones o ver detalles o incluso eliminar esta instalación o este contenedor. Dentro de este contenedor vamos a ver todos los servicios que se instalaron. Como vemos, aquí tenemos el SEC, que está el estatus corriendo. Igual podemos también ver las acciones, podemos verla terminar, ver los archivos o reiniciar. En cada uno de ellos tenemos la caché, API Client local, que es nuestra API Client local, y el navegador del SQL Browser. Entonces aquí, como vemos, el estatus ya está. ¿Cómo comprobamos esto? Aquí tenemos en puertos o en ports, tenemos el enlace directo para poder ver. En este caso, vamos al API local y vamos a ver que nos abre el navegador
dirección. Aquí sí ponemos, como ustedes saben, el API Client actual que tenemos funciona con Swagger, ¿no es cierto? Igual de esta manera el API Client local o el API local también tiene configurado el Swagger para poder ver los métodos que tiene. Entonces, como ven, ya está desplegado el servicio de API Client local. Aquí tenemos el tema de comprobantes para comprimir un comprobante, procesar y el tema de configuración. Obtener configuración del sistema, crear o actualizar configuración, actualizar datos. Entonces, miren, aquí tenemos el API local ya corriendo. Si nos vamos a ver también el tema del, del SEC, por ejemplo, también tenemos corriendo en el puerto 5342 localhost. Entonces nos debe abrir el SEC localmente. Aquí está el SEC. Tenemos también el tema de la caché, el Redis. Para poder ver la caché, ustedes como saben, es por medio de comandos. Entonces, si nos vamos nosotros, aquí seleccionamos, aquí tenemos varias opciones para poder ver. Dentro de esas tenemos el tema del terminal. Y aquí podemos, por ejemplo, poner el Redis CLI, que es para poder ver ya el tema de caché localmente. ¿Para qué Entonces, sirve la caché? Discúlpame ahí la ignorancia, pero yo, los otros chicos saben más que yo. Pero ¿para qué es este tema de la caché? Porque este tema de la caché sí es nuevo. ya, el tema de caché sirve para almacenar los valores en memoria Ok. de la máquina. Por ejemplo, ciertos valores como eh, configuraciones de los emisores, información de logueo de la sesión actual del sistema, ciertas variables que se utilizan todo el tiempo y que no van cambiando. Entonces, para eso se utilizan la caché para que la aplicación vaya y lea directamente de la caché y no se vaya a internet a sacar esos valores. Lo Ok. hace el sistema un poco más rápido. Entonces va sacando los valores que requiere. Como digo, puede ser configuraciones de emisores, comprobantes, información que no va cambiando muy continuamente. Entonces va y lo saca de esta caché. Entonces aquí, como ven, tenemos la caché localmente también que podríamos utilizar. Y tenemos el tema también del SQL Browser. ¿Qué es este SQL Browser? Nos permite ver aquí en forma gráfica en el navegador la base de datos local que sirve para configurar los secuenciales directamente en la máquina local. ¿Secuenciales de factura? La facturación. Vamos a ver, tenemos como establecimiento, punto y el secuencial. Entonces, ¿cómo podemos ver esa información? Aquí nos vamos a la sección de Browse Data, abrir Database, base de datos. Eso está en la raíz del sistema. Y dentro de la raíz tenemos nosotros una carpeta MySatcom, la cual tiene la fiscal DB. La fiscal DB que contiene la base de datos o la tabla de secuenciales. Aquí tenemos, esto es nada más como ejemplo, ¿no? Esto se crea, pero se puede aquí cambiar estos valores de acuerdo a la configuración de cada cliente. Por ejemplo, aquí está un ejemplo nada más de código de establecimiento 001, el punto 001 y la secuencia, ¿no? Entonces, este navegador o esta instancia del SQL Browser nos permite nada más ver y los secuenciales que están configurados. Si nosotros quisiéramos actualizar estos secuenciales, nosotros tenemos una herramienta directamente aquí en el API local. ¿En qué parte está? Está en Tools. En Tools tenemos este método o que se llama ejecutar script. Aquí para utilizar este método o estos métodos del API local, nosotros tenemos que estar logueados con las credenciales. En este caso voy a hacer un ejemplo con las credenciales del cliente de SAT, que es de pruebas, que es de un cliente Slav. Voy
a poner aquí las credenciales para poder utilizar ese método. Sin esas credenciales no va a funcionar el método, ya, tiene que estar autorizado. Es las mismas seguridades, digamos, que el API client que tenemos. Entonces aquí voy a poner esas credenciales. Ahí está, Santiago, una consulta. Esas credenciales, en este caso, serían las que nosotros, o bueno, se generan con el usuario servicio del hosting. Servicio, exacto, las que configuremos para el cliente con el Ah, usuario ok, de servicios. ok, Sí. ok. En este caso, miren, yo voy a utilizar el usuario, este usuario de aquí, que es del sistema de pruebas, el SLAV, ¿ya? Para Panamá en este caso. Entonces yo vengo y copio las credenciales y las pongo directamente aquí en la API local. Entonces, copio el usuario y la contraseña. Listo, entonces de esta forma ya estoy autorizado. Cierro esto y ya puedo hacer uso de esta herramienta. Aquí puedo poner, por ejemplo, vamos a hacer aquí un select hacia la base de datos directamente de secuenciales. Aquí se pone directamente la sentencia. Puede ser un select, un update. Lo que no se puede es borrar las tablas. Un select, un update se puede hacer. Un insert también para insertar nuevos puntos. Ahí está bloqueado el delete. Sí, por temas de seguridad. Claro. Ok. En esa base de datos, por ejemplo, lo que pasa es que nosotros tenemos varios módulos que implementar, ¿no? Entonces tenemos el API local, que sería esto que estamos implementando. Tenemos el conector, por ejemplo, en este caso para Symfony, que es del API Post. Y tenemos la base de datos de clientes que también va, eh, que también tiene su tabla dentro del SQL, ¿no? Entonces, Aquí. tendría que en este API local ya está atado el tema de los datos, los secuenciales de la base de la facturación, como tú lo indicas. Entonces, yo en el API POST debería poder hacer la configuración de que se conecte a este SQL, ¿no es cierto? La cadena de conexión a este SQL para que vaya tomando los secuenciales. Del API Post, no, esto como digo lo hace localmente, genera el comprobante con estos secuenciales. Entonces aquí se configura lo que, como ven, aquí yo ya actualicé yo ya mandé un comando y me devuelve estos datos con Ok, este o sea, select. ajá, Sí, yo puedo hacer el update también, por ejemplo, y vamos a ver aquí en el browser que yo ya, por ejemplo, aquí tengo yo, digamos que quiero actualizar todas estas secuencias a 1, ¿ya? Ahorita actualmente tengo 12, 2 y 1. Entonces lo que voy a hacer mediante esta herramienta es hacer un update a la tabla de secuenciales, que sería un update simple de poner el secuencia en 2 en 1 para todos. Entonces, simplemente sería un update de secuenciales donde actualizo la secuencia 1 y vamos a ver que nos debe actualizar la secuencia. Entonces aquí nos muestra un mensaje de que se ha ejecutado con éxito y nosotros para poder ver actualizamos esta parte de aquí de los secuenciales y miren, ya me actualizó a 1 la tabla de secuenciales. Solo quiero utilizar uno. Entonces aquí podemos actualizar igual el establecimiento o crear nuevos secuenciales mediante un insert. El insert directamente también lo puedo hacer aquí y crear un nuevo secuencial que yo necesite configurar. Entonces ok. para eso
Para esto nos sirve esta herramienta del Tools. Aquí yo voy a poder ejecutar y manipular la base de datos de acuerdo a lo que yo necesite. Ya. Entonces, ¿qué más tiene esta API local? Tiene el tema de configuraciones del API como tal, es decir, hacia dónde se conecta y todo lo que tiene. Entonces, aquí tenemos dentro de configuración, podemos obtener la configuración actual del sistema que por defecto viene con unos valores configurados por defecto, que vamos a ver ahorita. Santiago, una pregunta. ¿Todos esos comandos de insert, update, también están en el manual? Como que para Sí, tenerlos de referencia. sí están en el manual todos estos comandos. Ya. Y aquí, para este tema de actualizar la configuración de la API, hay dos formas. Lo podemos hacer mediante el API local directamente con este método de obtener para poder ver lo que está configurado y de crear actualizar para poder actualizar un campo de configuración. Por ejemplo, vamos a hacerlo con los dos métodos. Entonces, nosotros aquí, como ven, nos devuelve esta configuración del ambiente. Dice que estamos en un ambiente de pruebas. Tenemos estas dos secciones, API local config y MySat con config. El API local config es la configuración del API local. Es decir, aquí tenemos nuestro usuario, nuestro password. En este caso, tenemos los mismos que yo puse anteriormente, pero aquí debería ir el usuario y password que se configuró para el momento para el cliente que se esté instalando, ¿no es cierto? Si es que aquí el ambiente de pruebas, si es que es para pruebas, obviamente se pone en true, caso contrario, si es que ya va a producción, esto va en falso. El mnemónico y el tipo de aplicación, clave, firma, la concurrencia y el respaldar trama. Y para MySat con config, igual tenemos, por ejemplo, a qué API client URL se conecta. En este caso, como vemos, está conectándose el API v5, el API client del API v5. ¿Qué nombre tiene? Las tablas, esto no se cambiaría. Lo que se cambiaría, por ejemplo, aquí también tenemos el tema de URLs de logs. Si es que se quiere cambiar el log que sea directo a nuestro log de producción, se lo cambiaría también aquí. En este caso, como vemos, está al localhost 5342. Este es el tema de la credencial y el Redis también tenemos aquí. El puerto y las configuraciones del Redis. En este caso, como ejemplo, voy a hacer un cambio en el API local config. El valor del máximo número de concurrentes voy a hacer el cambio, ¿ya? Voy a ponerle 2, ya, a manera de ejemplo nada más. Entonces, ¿cómo se hace? Nosotros aquí para eso tenemos esta otra opción que es el método de crear o actualizar configuración. Entonces aquí ponemos nosotros qué configuración vamos a actualizar. Ponemos el nombre de la configuración que es API local config. Luego nos pide qué valor. Entonces en este caso va a poner el max concurrentes, que sería el nombre. ¿Qué entrada es? Sería el max concurrente. ¿Qué tipo es? Es tipo entero. Y es 5, ya. ¿Y qué valor? Voy a ponerle el valor de 2. Entonces nosotros aquí con esto ejecutamos. Y veamos si es que nos respondió. Dice configuración realizada con éxito, se debe reiniciar el servicio. Esto es importante. Cada vez que nosotros actualicemos estas configuraciones, nosotros reiniciamos el servicio para que tome efecto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Mediante el Docker Desktop. Como ya actualicé la configuración, entonces me voy al API Client y aquí tenemos la opción de parar el servicio, detener el servicio e inicializar de nuevo. Santiago, y tú puedes de repente
modificar varios valores y luego reiniciar o tienes que ir uno por uno reiniciando? Sí, eso les indico. Hay dos formas. Esta es la una forma, ya. Les voy a indicar la otra que es más fácil. Ya, entonces como vemos aquí, si es que yo vuelvo a ejecutar el método de obtener configuración, vamos a ver que ya nos debió haber cambiado. Entonces ahí se demora un poquito porque mandé a reiniciar el servicio. Es lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros estamos capturando ya no los postings como tal, sino que estamos capturando directamente el valor del Ya, y a partir de listo. Como ven, ya me actualizó. El parámetro max concurrentes a 2. Y de así, de esta forma puedo hacer, pero como dice, bien dice, es uno por uno. No hay otra forma mejor de hacer esto. Sí, hay otra forma. Es directamente irnos acá al Docker Desktop, ingresar al API Client. Nosotros ingresamos acá. Perdón, acá. Acá, damos clic aquí en el nombre. Porque si nosotros damos clic aquí, esta es la imagen que está utilizando, nos redirige a otra parte. Entonces nosotros damos en el nombre del contenedor, seleccionamos. Aquí, o la otra forma es en los tres puntitos, seleccionamos y nos vamos a ver archivos, que sería la otra forma. Nosotros necesitamos ingresar a los archivos de configuración. Entonces seleccionamos y aquí nos vamos a la opción de files o de archivos de configuración. Y aquí vamos a ver todos los archivos que tiene esta configuración. Nos interesa irnos a MySatcom. Dentro de MySatcom nosotros tenemos el archivo Pero ahí sí te digo que sí me demoraría. API Client local. Y aquí tenemos un archivo que se llama appsettings docker hub.json. Este es el archivo donde están todas estas configuraciones. Nosotros damos clic derecho y podemos editar este archivo. Entonces, al editar este archivo se nos carga de esta manera y nosotros directamente aquí podemos hacer las modificaciones que queramos. Es la manera más fácil. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la configuración. Aquí voy a cambiar, digamos, este valor. Le voy a poner 5. Aquí podemos cambiar a qué API Client URL se va a dirigir. En este caso lo voy a dejar de pruebas mismo. Y aquí podemos cambiar todos estos valores, la URL de los logs, etcétera. Y todo lo que nosotros queramos directamente. Entonces, una vez que igual yo ya haga el cambio, simplemente aquí guardo, cierro y mando a reiniciar el servicio. O lo detengo y lo inicio de nuevo. Ahí Nos está, decías, Santiago, una consulta. Si yo por error apunté mal y borré ese archivo, el Docker Hub JSON, ¿hay forma de descargar únicamente ese o tengo que obligatorio descargarme de nuevo todo el contenedor? El Docker Hub JSON. O cualquier archivo. Yo por error lo borré. ¿Puedo descargarme solo ese archivo en puntual o sí tengo que descargarme todo otra vez? Tendrías que descargarte aquí en borrar. La opción que puedes hacer es, si es que te pasa ese caso, digamos, Ajá. es irnos a contenedores, borrar el contenedor. Ah, ok. Lo borras. Podemos hacer ese ejercicio, mira. Es más rápido porque yo ya tengo descargado la imagen. Entonces, ¿qué es lo que hago? Mira, voy a borrar. Digamos que me equivoqué y se borró todo y ya está con errores esa API. Tengo que borrar todo. Y la siguiente vez que yo me voy a descargar, va a ser más rápido porque la imagen yo ya tengo en mi máquina local. Aquí, como vemos en las imágenes, yo ya me descargué. Entonces, lo que va a hacer el comando es nada más que crearme el contenedor con la imagen que yo ya descargué. Entonces, ejecuta el comando y va a ser más rápido el tema porque va solamente a instalar y a inicializar los servicios. Entonces, de esta forma es digamos, lo que se tendría que hacer si es que se borra. Ok.
o al menos que tengas un respaldo del archivo, pero es un poco difícil que eso pase. Pero lo mejor es volver a instalar el contenedor y ya se instaló. Nos vamos y ahí está otra vez el contenedor. Y ahí podemos ir otra vez Ay, a ya las está, ya tengo que configuraciones. configurar. Ah, bien. Sí, la primera vez nomás se demora porque se descargan las imágenes de todo. Entonces, de esta forma pudiera solventar ese tipo de errores que yo tenga. Y aquí acuérdense, se llama app settings docker hub.json. Es el archivo para poder editar. Luego de editar ese archivo, igual hay que, me imagino, reiniciar el servicio, ¿cierto? Sí, siempre se reinicia. Si es que no se reinicia, no va a tomar los cambios que nosotros hicimos. Siempre se debe reiniciar, ya sea que se hizo por aquí o por el API local que vimos acá. Ya. Nos decían que este programa está instalado en algún cliente ya en Panamá. Sí, esto lo hizo Roy con Kevin. Ya instalaron en un cliente en Panamá. Sí, ya está. Actualmente en un cliente en Panamá está funcionando. Ahí, Ok. entonces ahí tenemos una... Sí, ¿Y dónde se configura, por ejemplo, porque yo entiendo que esta aplicación, este API ya te firma el Firma, documento y lo sí. autoriza, ¿no? ¿Dónde le cargas la Aquí, firma? aquí, igual en el API local, nosotros tenemos el método para cargar la firma. Dentro, como les decía, es como una copia del API client que tiene sus métodos, sino que lo hace localmente. Entonces aquí tenemos nosotros reemplazar firma. donde está el reemplazar firma emisor. Sí, este post. Para esto igual tengo que estar logueado con las credenciales de servicios y nosotros aquí subimos el archivo de la firma. Subimos y mandamos a actualizar. Entonces aquí se sube la firma del emisor. Y ahí, Santiago, ¿no nos pide la contraseña de la firma también? Sí, como digo, aquí tenemos que estar autorizados Ajá. en el API para poder utilizar. Caso contrario, nos va a decir que no tenemos la autorización. Y aquí simplemente es subir el archivo. Ajá. Entonces aquí está la opción para subir. Tenemos para actualizar datos del servicio también, así como lo está el API Client. Todos estos métodos tenemos. Este que está acá abajo no le tomarán en cuenta, es algo que se tiene que quitar porque se creó así el API, entonces eso en la siguiente versión se va a quitar también. Ya. Como les decía, esto ya está instalado en un cliente de Panamá. Actualmente se tiene que subir un cambio más que lo tiene pendiente Kevin. Una vez que se suba estos archivos que yo les mencionaba del Docker Compose, se deben pasar a los implementadores para que puedan utilizar y se va a actualizar lo que es los valores ya del API aquí, del API Client local. Actualmente estamos con la versión 1.4. La siguiente sería la 1.5, que sería esos pequeños cambios que se está haciendo. Son unas mejoras nada más que se está haciendo, entonces esto estaría para el lunes más o menos de lo que comentó Kevin, que han pedido ese cambio. Pero es nada más un cambio de fondo, que no es que se va a crear nuevos métodos ni nada. Entonces aquí está, como ven, la imagen que se va, de aquí toma la última versión. Y este archivo siempre debe estar con la última versión actualizado en el FTP. Eso tendríamos que ver en qué ruta se lo pone. Todavía no me ha dicho nada Clever o Kevin dónde se lo va a poner eh, estas configuraciones. Pero deberían estar los tres escenarios, ya digo, aquí donde tenemos todos los servicios, uno donde tenemos solamente el API, la caché y Redis, y otro tal vez donde solamente esté el API Client y el SQL. Entonces, todos esos archivos, de acuerdo a la necesidad del cliente, se va a crear y se pondrían
aquí en la carpeta. Miren, una vez que ya yo instalé, se me creó estos 3 carpetas donde se va a registrar el tema de errores, de comprobantes OK y del FTP. Esto siempre igual hay que crearlo dentro del C MySatcon de la ruta que es recomendable que se cree de esta manera. Y ¿qué más? Aquí en el manual también está un tema de... déjenme ver. Una pregunta entonces, mi estimado Santiago, verás, yo tengo, como te digo, entendería yo que el flujo es el siguiente y a lo mejor ahí me corrige si estoy equivocado. Yo tengo, como te digo, el sistema de origen, que es el que genera la transacción, que es el que genera la trama. Yo en ese sistema de origen tengo que configurar que envíe la transacción ya no a MySatcon, sino a este API local. Este API local la autoriza y después la manda a MySatcon. Pero a mí me está quedando todavía dudas en el flujo de cómo se integra esto con Symfony, porque no sé si Symfony. tú, no sé si tú Ya, conoces Symfony, no sé si lo tienes, si tienes visto ese, ya, tienes presente ese sistema o algo. Yo en Symfony tengo, como te digo, Symfony es el sistema de origen, es el que, con el que van a facturar el cliente, es decir, con el que marca los productos y factura. Es el ya. sistema de origen. Ese sistema de origen tiene su interfaz, tiene sus parámetros, tiene sus cosas y me genera un XML con su secuencial, con todo lo que ellos necesitan, porque obviamente Symfony es el que va a imprimir el comprobante y se lo va a entregar al cliente. Entonces, ¿en qué momento o de qué forma Symfony se conecta con este API local y de qué forma este API local le devuelve la información a Symfony o no se la devuelve o cómo funciona esa parte? Porque, claro, ahorita vamos viendo cómo se instala, cómo le configuro los parámetros y cómo le instalo la parte de la firma electrónica, pero lo que nos estaría faltando en tal caso es ahorita cómo empatamos o cómo se empata Symfony con esto. Ya, déjame, sí, yo tengo conocimientos de Symfony, déjame ver si es que en la ficha, Ahí, Carlitos, sí, déjame también consultar al Kevin, porque es el que levantó inicialmente esta interfaz, pero creería que al estar ya instalado el API local, obviamente se levanta un servicio en un puerto, el Ujú. Symfony debería apuntar a esta API. Dame unos minutitos, te confirmo, ¿ya? Ok. sí, sí, en el manual está bueno todo lo relacionado con el tema de instalación, ejemplos, posibles soluciones a errores que se tengan en instalación. Como digo, para la instalación es importante que la máquina cumpla con el tema de la virtualización, con el requisito de virtualización. Caso contrario, no, bueno, ahí justamente les va a aparecer el mensaje. La herramienta es bastante fácil de utilizar y les va a decir el mensaje de que falta configurar o que no, con qué recurso no cumple la máquina, si es que hubiera algún tipo de error. Y les va a pedir a iniciar unas 2 veces a lo mucho cuando instalen este servicio. Si es que Ok. si es que la máquina cumple con todo, simplemente una vez reiniciaría. Pero si es que ya se tiene que configurar lo que es de la virtualización, ahí les va a salir el mensaje de que requiere por lo menos 2 reinicios para hasta que configure todo. Eh, Ahí, Santiago, una consulta más. De pronto es un poquito obvio, pero mejor me salgo de la duda. Nosotros en Panamá igual tenemos, trabajamos con Grupo Eje, que ellos son los que tienen el POS, ¿no es cierto? Ellos les instalan al cliente la pantalla donde marcan los productos, ellos arman el XML y demás. Y actualmente, pues ellos están apuntando al API client del hosting, ¿no es cierto? Ya instalándoles este API local, tendrían que apuntar a la URL local, me imagino, y de ahí el proceso sigue tal cual. exacto, porque esta API local es la que se comunicaría ya con el API client. Claro, ya Ajá. procesaríamos desde acá primero y el Se archivo ya procesaría procesado, me imagino, ya sube al localmente, se host. procesa
y el proceso que hace por detrás o por debajo es comunicarse ya con el API client que está en internet, ajá, que es Ah, ok. el API client actual. Entonces sí tendríamos que Exacto. cambiar el endpoint, ¿no es cierto? Ya, chévere, muchas gracias. Por local. De mi parte, por lo menos. Sí, como les decía, esta herramienta Docker Desktop nos ayuda a ir monitoreando todos nuestros servicios que estén levantados, que la imagen sea la última. Aquí tenemos, por ejemplo, el nombre del API, el tag se refiere a la versión, en este caso es la 1.4, el estatus, cuando fue creada, si es que está levantada o no, eliminar, editar el contenedor. El contenedor, hacer acciones como igual levantar, subir servicios, eliminar. Incluso, bueno, ya vimos también que podemos ingresar a la consola de cada uno de estos, poder monitorear los puertos, todo eso. Entonces, esta herramienta es muy útil y nos va a ayudar en todo este proceso. Aquí los volúmenes van a ir creciendo a medida de que haya nuevas actualizaciones de las APIs. Por ejemplo, si yo alguna vez instalé una versión 1.4 y por algún motivo necesito actualizar esa versión, aquí se van a ir descargando todos los volúmenes y el contenedor lo que va a hacer con ese comando es tomar con ese comando y con la configuración que yo tenga en mi archivo del Docker Compose, lo que va a hacer es crear ese contenedor de esa forma. Entonces eso es importante también que lo tengan claro, la versión que está aquí en el Docker Compose, que es justo en la parte del API Client local, que sea la última, ¿no? 1.4 en este caso es la última. Y como digo, para el lunes se planea subir una nueva que sería la 1.5. Que estos archivos deberían estar en nuestro FTP actualizados con las últimas versiones. Eso no sé si Ya, sí, ya. Solo denme un segundito, le abro esto que se me Ya, Carlitos, ahí sí ya le entendí cómo es la integración con Symfony. Verás, en el cliente que me dice que está instalado, me dice que este cliente envía directamente ya las tramas formateadas en requerimiento de TO. Correcto. Sí, entonces lo que hace este es obviamente consumir la trama de requerimiento y ese es lo que hace es enviarle, firmar y enviarlo a MySATCOM. En el caso de este cliente que van a instalar, ¿van a seguir utilizando el payload? No, o sea, pero si en este caso digamos en Panamá ya se utiliza el API Post. El API Post es el que te arma a través de las plantillas, te arma el requerimiento, te arma ya la trama en formato DTO. Y ese formato DTO se envía a MySATCOM y MySATCOM es el que se encarga ya de autorizarlo ante el ente fiscal. Pero de manera local, eh, tal vez ahí Diego y Piero, que conocen más de Panamá, me puedan corregir, porque yo de Panamá todavía no me conozco mucho la normativa. Entonces, actualmente nosotros implementamos API-POS. El API-POS es el que maneja el secuencial de la factura, pone los datos del cliente, en ese momento se imprime el comprobante y se le manda, como te digo, ya el formato de TO a MySatcom y MySatcom es el que se encarga ya de autorizarlo, firmarlo y mandarlo al ente fiscal. Entiendo yo que este API local se construyó o se creó para aquellos sistemas que están esperando una respuesta de MySatcom. Es decir, están esperando que MySatcom les diga aprobado o les dé algún tema para recién ahí imprimir el comprobante. Entonces, como esa respuesta de MySatcom se demora, es que se creó el API local para que esa respuesta sea más rápida y no estén esperando a que MySatcom les dé la aprobación.
Sí, Entiendo que se creó el API local justo para disminuir esos tiempos y mejorar esa respuesta. Que como lo indicaba Diego, creo que uno de los clientes que más tiene problemas por eso es Retail Pro, o perdón, Grupo Eje con el sistema Retail Pro. En el caso de Symphony, puntualmente, nosotros no nos quedamos esperando una respuesta de MySaturn, es decir, yo cojo, proceso y mando a imprimir y la cierro y ya después si MySaturn se autoriza, se autorizará cuando se tenga que autorizar. Entonces, para el tema de MySat, para el tema de Symfony, tal vez no es tan necesario, o pienso yo que tal vez no es tan necesario este API local porque ya me pego directamente a MySatcom. O si es necesario para bajarle algún tema de procesamiento a MySatcom y que ya a MySatcom le llegue el documento firmado y le llegue todo ya listo, que entiendo que hace este API local. Entonces, tal vez para bajarle algún tema de procesamiento a MySatcom sea necesario instalarlo o tal vez para Symfony no es tan indispensable el uso de esta herramienta. yo lo único que haría ahí la pregunta es qué tanta transaccionalidad va a haber. Ahora, hay un tema que se ha levantado en Panamá que es diferente al resto de países. En Panamá, casi la mitad de los comprobantes llegan con error. Ujú. Genera bastante ruido, genera bastante carga y obviamente al tener este API local ya validamos full cosas y obviamente ya no estaría llegando a MySat con esa cantidad de errores que tenemos. Entonces, más bien ver la cantidad, la transaccionalidad que habría con este cliente y dependiendo de eso, la necesidad de instalar este API local. Como tú dices, Espérate. acá lo único que vamos a reemplazar es, o sea, en las configuraciones que hemos hecho hasta ahora de todos los clientes es Symfony. El Symfony se va a conectar a la API Post, que tiene todas sus validaciones y transformaciones del payload, de la trama de requerimiento. Y este, en vez de apuntar al API, De MySatcom. al API client de BySatcom, apuntaría al API local que lo vas a tener ahí. Y ese API local sería el encargado, obviamente, en algún momento de transmitirle a MySatcom. Entonces, como digo, lo que estamos evitando ahí es que los requerimientos lleguen con full errores, con full cosas. Acá ya te lo valida, te lo firma y te lo pasa a MySatcom. Entonces, Ok, va a depender mucho de eso. Héctor, ok. y en ese caso ahí, ¿cómo mitigarías tantos, por ejemplo, que pasando por el API llega a este API local pero vaya con error? En el caso, pensando en el caso de hacer un soporte o revisión, ¿cómo detectarías allí o cómo mitigarías tantos problemas? Lo que pasa es que ese documento con error ya no llega a MySatcom, entonces ya MySatcom no recibe esa carga. Entonces, claro, lo que te dice es que si MySatcom no está y dice, el cliente me dice este comprobante no está, yo sé que nunca llegó y tengo que ir a revisar en el API local. Me imagino que en el API local me ha de dar algún error, algún log indicándome Claro, por pues qué esa reportar el SEC. transacción no se procesó. Entonces, en Claro, vez de como buscar la transacción en MySatcom y ver el error en MySatcom, lo que hago es buscar la transacción y ver el error en el API local. O sea, que inicialmente, o sea, principalmente sería como que para evitar de que vayan las acciones con errores, sino que se queden localmente en el equipo y revisarlas y mitigarlas desde allí. Desde ahí, correcto. y también, como dice Carlitos, obviamente hay clientes que sí requieren una respuesta del posterior al firmado. Actualmente, para que un comprobante te autorice, ese comprobante, obviamente, al salir, si es que fuera el escenario de Symfony, pasa por la API Post, pasa por la API Client, pasa al PAC de Panamá y de ahí te retorna todo eso, ¿no? Después de hacer varias validaciones. Entonces, acá mitigamos ese salto de varios componentes y lo haría directamente. También es una optimización de tiempo. Ok, en el caso, Clever, perdón, Héctor, ¿Cómo? perdón, en el caso, Héctor, como ya Symfony pone el secuencial, como ya Symfony me manda el documento con el secuencial y con todos los datos, ese secuencial es respetado, porque aquí como vimos nos estaba enseñando hace un momento, Santiago se configuran los secuenciales. Si ya viene el documento con secuencial, entendería yo que lo toma del archivo que viene o va a reemplazar el secuencial del archivo que viene por el secuencial que está aquí en la base, en esta base de datos. Ya, en todos los flujos se hace que si es que ya llega el secuencial, ya no toma el secuencial del componente que está pasando, ¿no? Entonces, si ya Ok. viene de la PIPOS, ese secuencial se va a mantener. Ok. En este caso, como te digo, yo voy a implementar la primera tienda de Taco Bell.
bueno, no sé si todos conozcan, pero Taco Bell es una franquicia tipo KFC, donde te vende comida mexicana. Monstruo. Bastante grande en Estados Unidos, de hecho. Sí, y en el caso de Panamá, creo que va a haber 14 tiendas que tenemos que implementar. Obviamente vamos a poner la primera. Entonces, ahorita tal vez el flujo de facturación no sea mucho por una tienda, pero ya las 14 obviamente va a pesar dentro del de transaccionabilidad. Entonces, para este proceso sí pensaría yo que es más que nada para evitarle esa sobrecarga a MySatco, pues sería importante implementarlo. Entonces, a mí ya me está quedando un poco más claro, igual Diego y Piero, tal vez para todos tener la misma figura. Yo instalo API-Post, instalo MySat, instalo Symfony, instalo API-Post tal cual como lo vengo haciendo, instalo el sender y en el sender, en lugar de Exacto. decirle que apunte a B5, le digo que apunta al API local. Y yo también la tengo así. Es También, más, también tengo ese panorama. Con el API Post, tú ya no necesitas instalar el sender, porque con el API Post tú le dices, porque actualmente el API Post sí te envía al API Client, Ok, Claro, ¿ok? automáticamente, sí. Claro, entonces ya no tienes que poner el sender. El sender se descartaría. Lo que haces es instalas el Symfony, instalas el API Post y el API Post le dices envíeme a este API Client. Tiene una configuración que dice URL API Client. Entonces le ok, pones URL API Client, Mm, pero Eso apuntaría ya serían no los al API config. Client de MySalcon, sino al API local. Claro, esto ok. se configuraría en el MySat con config y en el config del API, ¿no? Así es. Sí. Y solamente un poquito para recalcar lo que ya dijo Santiago, el tema de utilizar Docker es disminuir el trabajo que van a tener ustedes. Si bien es cierto, ahorita parece un tema bastante grande, amplio, la idea es tener una mini máquina virtual con todas las dependencias que tengan, que me faltó acá hasta del L, que esta del L no es compatible, que acá me faltó instalar el Netcore, acá Mm, me he olvidado de instalar las colas, me he olvidado de instalar el SEG, me he instalado de olvidar el Redis. La idea es que al bajar de esta mini máquina virtual, digamos así, lo tengamos ya todo instalado. Lo que Ya, nos pues te toca falta obviamente una, es te falta una máquina virtual que tenga la base de datos de clientes y el API Post, güey. esa es la idea. Ya que venga No, con todo no, y yo solo le doy clic. allá Ejecutar. vamos, de allá vamos. comprimir. Esa es la idea, allá vamos. La idea es justamente incluir, y esto es Docker, a la final nosotros podemos incluir cualquier cosa dentro de los Dockers, es decir, podemos crear luego otra imagen donde digamos, también está el de la fiscal DB Ujú. para meterse a los secuenciales e instalar el API Post. Y lo vamos a hacer. Solo que obviamente el API Post en su momento fue desarrollado o está desarrollado en .NET, que eso no es compatible con esta tecnología. El nuevo API Post que ya lo estamos manejando en Response App, ese sí ya está hecho en Netcore. Ese API Post ya lo Netcore. podríamos incluir dentro de estos Dockers, pero obviamente dentro de este API Post nuevo no está el flujo que tiene Panamá. Pues ahí nos toca un caminito extra de pasar lo que tiene el API Post actual al nuevo API Post que está hecho en Netcore y ahí sí podríamos incluir tanto la Fiscal DB como el API Post ya en un solo Docker. Por eso Lo la importancia instalas. de revisar esa pipo antes, ¿no? Sí, sí, claro, hay que depurar todo lo que se pueda, ¿no? Ujú. Pero ya hecho eso, obviamente se instalaría un solo Docker con todas estas dependencias y Y sería ya, más rápido, claro. ajá. Sí, sí, como digo, la idea es ir hacia allá, ¿no? Ir facilitando esto de las instalaciones con un par de comandos. Luego, como digo, nos evitamos y nos olvidamos de algunas cosas que actualmente nos suceden, ¿no? Pero ese es el objetivo, ir mejorando, haciendo uso de la tecnología que tenemos a disposición ahora. Ok, bueno, entonces, como les comentaba, igual Héctor, la próxima semana yo estoy viajando a Panamá. Pensaría que entre lunes y martes estoy haciendo ya este proceso de instalación en el local. Obviamente, lo primero que voy a instalar es todo lo que tiene que ver con API-Post y base de datos de clientes, que es como que ya un poco lo que más Lo conozco y conocido. domino y lo conocido. Y ya cuando comience a hacer las pruebas, porque esta parte ya sería la final, es decir, ya genero el primer documento y en vez de mandarlo a MySalco, debería mandarlo al API local. Yo posiblemente les voy a estar molestando la próxima semana contigo, como va a ser el primer cliente con Symfony y de nuestra parte.
el proceso de instalación en sí no está complejo. La verdad es que descargas y parametrizas los datos y con el usuario del servicio, o sea, en realidad no hay muchas variables que parametrizar en este tema. Entonces, yo lo que debería... un tema, Santiago, entendería que yo para poder ya utilizar bien este tema del API local, yo debería ya tener todo configurado del cliente en MySatcom, ¿no? Yo ya debería tener su firma, todos los datos de la propiedad Exacto. creados en MySatcom, es decir, todo lo parametrizado en MySatcom para luego descargarme esto y entiendo que este API local lo que hace es pegarse a MySatcom y trae las configuraciones de allá. Exacto. Sí, ya se debe tener configurado toda esa parte. Ajá. Ok, entonces sí, en ese sentido, como te digo, no me parece algo complejo, simplemente es ya tener configurado al cliente MySatcom, descargarse y la aplicación, cambiarle los parámetros de usuario y contraseña, me imagino, o los parámetros ahí de que si estás en pruebas o en producción, y ya lo fuerte viene por el API Post, porque ahí es donde yo configuro los secuenciales y configuro todos los datos fiscales de la propiedad en la oficina. Entonces, aparentemente no está complejo, pero veamos cómo nos va. Sí, ahí Eh, nos comentas cualquier cosa. Ya, Diego y Piero, aprovechando que están aquí, ustedes tienen, obviamente han hecho implementaciones de Symfony en Panamá. Tal vez se puedan facilitar plantillas y parser de ese país, las plantillas que hayan estado utilizando en el última implementación. De hecho, Carlitos, en el laboratorio están las últimas plantillas y todos que se adaptaron para las últimas actualizaciones de Panamá. Hay un laboratorio ahorita de Panamá que yo estuve manejando cuando se estuvo corrigiendo algunos detalles del API Post. Hay Entonces, algunos detalles todavía me puedes pendientes, pasar pero sí. entonces los accesos de ese laboratorio. Sí, claro, hay que decirle a Carlos Barahona que nos habilite también. Ya, pásame esas credenciales, por favor. Listo. Este documento, este manual, como les digo, disculpen, tal vez para Piero y para Diego está más claro, pero ¿dónde lo ubicamos o dónde ubico yo este manual? Verás, Porque, ahorita les vamos a pasar por acá. Clever mencionó que ya está habilitado un portal de documentación. ¿ya? Solo él tiene acceso, la vamos a pasar a él el documento, pero de ahí nos van a ir creando cuentas a nosotros también para dar mantenimiento a esos documentos. Entonces ahorita nos pasas por aquí todos Para estos eliminar manuales el y todo esto. FTP, me imagino. Sí, pero como digo, ya en los próximos días nada más, porque como digo, Clever ya lo tiene la cuenta de ese portal de documentación. En los próximos días ya se oficializará en dónde están los documentos y dónde se irá actualizando, obviamente. Chévere. Ya les paso por entonces, denme un segundito. Cualquier duda les estoy molestando, ahí les escribo para que me deshaznen si me sale algún error. Ya pues, Carlitos, ahí nos comentas. Dale, dale. No sé si tienen alguna otra pregunta, chicos, a mí me queda claro. Igual ya ahorita más tardecito les paso el video. Ya cuando Sí, sí, termine. igual con el manual creo que cualquier duda así o detalle se aclara un poco más. Listo, ahí les pasé. Les estoy pasando, mejor dicho. Ya, ya Ya. les debe haber llegado. Ya me llegó, gracias. Listo. Gracias, Santiago. Gracias, Listo, Santiago. chicos, muchas gracias. Ya Que tengan un pues, buen muchas día. gracias también. Gracias, Héctor, Pasen bien. Santiago. Gracias también, Héctor. Chau, chau con Gracias, todos. Buen buenas día. tardes. Chao. Chao, chao.